Escuela Filosofía y el tema de hoy es la filosofía y el desarrollo por la historia. Empezamos con la filosofía natural. Esta filosofía tiene punto central en la naturaleza. La naturaleza estudia los secretos del mundo y lo que lo relaciona con él. Se interesan por el origen del mundo, trataron de darle respuestas partiendo desde objetos concretos de la naturaleza, a lo que le llamaron arge. El arge significa principios, que eran lo que ellos buscaban, principios de la naturaleza. Todo lo enfocaban desde un punto de vista mágico. Bien, uno de los mayores exponentes de esta filosofía natural fue Tales de Mileto, quien consideraba que el origen del universo se centraba en el agua. Como el agua se encuentra en todas las partes del planeta Tierra, él decía, bueno, el origen del universo del planeta Tierra fue a través del agua, porque lo encontramos en todos lados. De la misma forma, hubieron otros filósofos que dijeron, no, puede ser el aire, el fuego, la tierra. Y en fin, hubo una gran variedad de pensamientos acerca de cómo se formó el universo y cada uno de ellos decía que fue cierto elemento. Por lo tanto, nosotros podemos llegar a la conclusión de que el origen del universo, de acuerdo a la filosofía natural, se centraban en objetos meramente naturales, es decir, que se encontraban en nuestro medio ambiente. Maximandro decía otra idea, por ejemplo, de lo indeterminado dentro de la naturaleza. Encontramos aquí en este punto un objeto muy importante, lo indeterminado. ¿Cómo lo podemos describir? Claro, no podemos determinar si estamos hechos de agua, tampoco si estamos hechos de fuego. Esta idea se centraba en los 4 elementos, que era lo que componía dicha filosofía, la naturaleza. De la misma forma, Aristóteles decía que no, que nosotros provenimos del movimiento, es decir, todo se encuentra en constante cambio y parte de ahí. Por lo tanto, la naturaleza parte de un estado físico. Pirrón de Elis nos dice que aplicando el razonamiento se llegaba a una conclusión de la ilusión. Como conclusión, la filosofía de la naturaleza trata de explicar el origen del mundo a través de todos los componentes que integra, tanto el viento, agua, fuego y tierra. Con los avances nos encontramos con la filosofía antropológica, que es la rama de la filosofía que tiene como objeto el estudio del hombre en sí mismo. Bien, busca determinar la relación de su existencia en relación con la de los demás seres vivos. Aquí nos detenemos a pensar 3 importantes interrogantes sobre el hombre. Por ejemplo, ¿qué es el hombre? Para ti, ¿qué es el hombre? Podríamos decir que el hombre es parte del cosmos, ¿no? Parte del universo. Tiene conciencia de su existencia y por lo tanto eso lo hace diferente a los demás seres vivos. Para ti, ¿qué es el hombre? Muy bien, tenemos la idea de que el hombre es algo que existe, pero que a comparación de las demás cosas que ya conocemos, tiene conciencia de lo que hace y la capacidad de razonar acerca de las cosas que realiza. Bien, y ahora otra. ¿Hacia dónde va el hombre? Hacia dónde bien. El hombre va hacia su desarrollo, es decir, el hombre, como tiene conciencia de sí mismo, sabe de que existe, va a ir en búsqueda de aquellas cosas que lo hagan feliz, que lo satisfagan. ¿Y de dónde viene el hombre? No tenemos una idea concreta de dónde viene el hombre. Sabemos que tiene un ciclo de vida. Nace, crece, se reproduce. Tiene una dirección también. Pero en sí el hombre no tiene un punto de inicio el cual nos pueda mencionar de dónde viene. Bien, otra de las interrogantes que surge después de estas son la muerte. ¿Qué es la muerte? Bien, podríamos decir que la muerte es un suceso natural en la vida de toda persona. ¿Por qué? Porque en algún momento nosotros vamos a dejar de existir, vamos a dejar de tener conciencia de lo que somos y partiremos hacia otro lado. Esta filosofía busca relacionar al hombre con los diferentes factores de la existencia. Por ejemplo, su biología, su política, su relación social y todo lo que lo compone. A continuación, algunas aportaciones de los siguientes filósofos. Por ejemplo, Platón, que centra su teoría del conocimiento. El conocimiento debe ser algo certero e infalible. ¿Qué podemos compartir de este punto? Bueno, Platón decía de que todo aquello que conocemos y que sabemos nunca nos debe de fallar, debe de ser ya algo establecido, ya probablemente analizado, puesto en marcha,
experimentado por otras personas y que estas personas nos van a hacer llegar el conocimiento que poseen. Bien, el conocimiento debe de tener por objeto algo real y no solamente aquello basado del pensamiento o aquello basado, por ejemplo, de lo que es. Bien, ahora continuamos con Nicolás Maquiavelo, que fue uno de los autores que hizo su aportación para la teoría, la filosofía antropológica. Maquiavelo decía de que todo aquello tiene su parte negativa, es decir, que así como existen personas buenas, también existen personas malas. El ser humano tiene una parte mala y por lo tanto, si esa parte mala va a predominar, el hombre actuará de forma incorrecta dentro de la sociedad. Asimismo, nos menciona sobre el poder. Para Nicolás Maquiavelo, el poder era un asunto muy importante en la vida de las personas, porque si poseía poder, iba a poder poseer todo aquello que quisiera. Ahora pasaremos con uno de los padres de la filosofía, Sócrates. Para Sócrates la enseñanza estaba en contra de la ignorancia. Él tenía una de sus frases célebres que dice: yo solo sé que no sé nada. A esta frase le atribuía el hecho de que él tenía un conocimiento que los demás no tenían. Él decía que no sabía nada, pero sabía que no sabía nada. En cambio, las demás personas decían saber algo, pero no sabían que lo sabían. Y eso es a lo que Sócrates atribuía esta frase célebre. Bien, continuamos con René Descartes. René Descartes nos habla de los procedimientos racionales desde un punto de vista científico y algo matemático. Bien, a manera de conclusión, podemos decir que la filosofía antropológica se basa en el ser humano, lo concibe como un organismo vivo, con conciencia sobre sí mismo y por lo tanto es consciente de todos aquellos actos que realiza. Avanzó con sus investigaciones y llegó a una frase muy importante: pienso y luego existo. Ahora damos entrada a lo que es la siguiente filosofía, la epistemológica ontológica. Esta filosofía la vamos a estudiar desde dos perspectivas, lo que es la ontología y la epistemología. Empezando con el primer punto, podemos decir que es la parte de la metafísica que estudia todo aquello que hay, todo aquello que existe. Esta filosofía se basa prácticamente en el estudio de la existencia del hombre, a través de los procesos por los cuales el hombre va evolucionando de acuerdo a las etapas de vida. Bien, continuamos también con la epistemología. Como todos nosotros sabemos, la epistemología estudia el conocimiento como tal. Anteriormente, los seres humanos tenían ciertas información, ciertos conocimientos acerca de todo lo que sucedía. Y esta información la obtenían de dos formas. Una de esas formas era conocida como doxa. La doxa es aquel conocimiento vulgar u ordinario, es decir, conocimiento que cualquier persona podía tener. Pero también existía la otra parte llamada episteme, que era el conocimiento reflexivo, elaborado a partir de un proceso. Podemos decir que este conocimiento lo tenían solamente las personas que experimentaban, ponían a prueba, que pasaban por ciertas etapas el conocimiento y su comprobación. Lo que hoy en día conocemos como el conocimiento científico. Continuando con el desarrollo histórico, nos detenemos en la siguiente filosofía, la helénica. Esta filosofía se centra en dos puntos, el saber unitario y la finalidad moral. Aristóteles era uno de los que decía que el hombre era un animal cívico, porque solo en grupo podía ser autosuficiente. Bien, Aristóteles, como todo sabio, sabía de que el hombre se desenvuelve en cierta sociedad y que para que se desenvuelva armónicamente debe de seguir las reglas, las normas de conducta que en ella existen. ¿Por qué? Porque si llegaba a violar alguna norma, posiblemente iba a ser sancionado. Y si se comportaba normalmente o correctamente, al contrario, iba a encajar en esa sociedad y como tal, su desenvolvimiento, su interacción iba a ser positivo. Como conclusión de la filosofía helénica podemos decir que el ser humano es un ser social el cual debe estar en constante interacción con otras personas, con grupos sociales. Bien, sabio no es el que sabe, sino el que sabe cómo vivir. Después del largo recorrido que hemos hecho acerca de la filosofía y su desarrollo, nos detenemos al último punto, la filosofía neoplatónica, que surge en Alejandría en el siglo III.
que es la manifestación del platonismo apoyado de otras doctrinas, la de Pitágoras, Aristóteles y Zenón. El principio de todo lo existente es la unidad absoluta, lo uno, que es más que nada la realidad suprema de todas aquellas realidades existentes. Todos tenemos conocimiento de todo lo que sucede a nuestro alrededor. A ese conocimiento se le conoce como logos, que es el verbo, la inteligencia y contiene ideas sobre cosas posibles. Para Platón, la inteligencia engendra el alma, el principio del movimiento y la materia, siendo el uno, la inteligencia y el alma, los tres principios fundamentales en la doctrina neoplatónica. Hemos llegado al final de nuestro video y esperemos que los puntos claves que utilizamos para esta representación les sirvan de algo y hayan sido de su agrado. Nosotros somos WLC Philosophy y los esperamos en el siguiente contenido. Hasta la próxima, amigos.